Buen día, ingeniero René Burgos. En esta nueva modalidad presentaremos la guía de filtros electrónicos de primer orden. El problema que se nos presentaba era que teníamos que implementar un filtro electrónico pasabanda con el rango de frecuencia de 160 Hz a 159 kHz con una ganancia unitaria. Teníamos que implementar un filtro electrónico rechazabanda con el rango de frecuencia de 200 Hz a 80 kHz con ganancia unitaria también. Teníamos que ajustar el generador de señales a un valor de 1 voltio pico a pico. Este valor se mantendría para ambos filtros. También se nos pedía que colocáramos un osciloscopio para verificar la señal de entrada y la salida de los filtros. También teníamos que variar la frecuencia del generador para varios valores, para ver el resultado de sus filtros electrónicos, manteniendo fijo el voltaje del generador de señales. Y los integrantes somos Luis Alejandro Ramos Ordóñez y mi persona, Janet Esmeralda Palacio Saravia. Ahora, teniendo en cuenta los lineamientos que teníamos que respetar, vamos a iniciar con las etapas del circuito que se implementó. Antes mencionar que mi compañero les mostrará más adelante la simulación funcionando. Bueno, la primera etapa es la etapa de filtro pasabanda. Este es un tipo de filtro electrónico que deja pasar un rango de frecuencia de una señal y atenúa el paso de las señales. Existe en él dos frecuencias de corte, una inferior y la otra superior, y el filtro solo atenúa grandemente las señales, cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte inferior, o aquellas de frecuencia superior a la frecuencia de corte superior. Por tanto, solo permite el paso de un rango o una banda de frecuencias sin atenuar. Y ahí estamos viendo la ilustración de la banda de paso. No obstante, antes de iniciar con el tema, tenemos que aclarar ciertos conceptos. Primeramente, frecuencia central. Este se define como aquella frecuencia que permite el paso de frecuencias inferiores a una frecuencia conocida, frecuencia central o frecuencia de resonancia, atenuando enormemente las frecuencias superiores a dicha frecuencia central. El siguiente concepto es el factor de calidad. El factor Q, también denominado factor de calidad o factor de selectividad, es un parámetro que mide la relación entre la energía reactiva que almacena y la energía que disipa durante un ciclo completo de la señal. Así, los datos que tenemos para este primer filtro son implementar un filtro electrónico pasabanda con el rango de frecuencia de 160 Hz a 159 kHz con una ganancia unitaria. Las fórmulas son FCL es igual a 1 sobre 2 por pi por la resistencia 1 por capacitor 1. FCH igual a 1 sobre 2 por pi por resistencia 2 por el capacitor 2. El capacitor 1 está dado por 0.01 microfaradios. C1 es igual al capacitor 2, entonces tenemos que FCL es igual a 160 Hz, que esta es la frecuencia de corte del pasaaltos. FCH es igual a 159 kHz, que es la frecuencia de corte del pasabajos. Entonces buscamos el valor de R1 y R2. Para R1 tenemos que la fórmula 1 sobre 2 por pi por FCL por C1. Sustituyendo quedaría 1 sobre 2 por pi por 160 Hz por 0.01 microfaradios. Eso nos daría un igual de 99.4 kiloohmios. Para la resistencia 2 tenemos 1 sobre 2 por pi por FCH por capacitor 2 y tendríamos 1 sobre 2 por pi por 159 kHz por 0.1 microfaradios. Esto nos daría igual a una resistencia de 100 ohmios. Para los amplificadores operacionales se utilizará una ganancia de 1, es decir, el valor de RF y de RA serán del mismo valor. Para la ganancia, la fórmula que utilizamos es menos RA sobre RA.
Se utiliza la ganancia del amplificador inversor porque se utilizan dos inversores para conseguir la ganancia unitaria, que es lo que nos piden, dado que con el no inversor no se puede trabajar con una ganancia menor o igual a 1. Las resistencias se definirán, la ganancia serán las de 10 kiloohmios. Ahora se mostrará el filtro para pasaaltos. Ese fue el diagrama que se utilizó. Y continuamos con el filtro pasabajos y el filtro pasabanda. Prosiguiendo con las señales que atenúen en amplitud, tenemos la señal de entrada en color amarillo y la señal de salida en rosa. Y ahí se pueden ver en la ilustración la atenuación de señal de frecuencia mayor a 159 kHz. Más adelante tenemos que permite el paso de señales entre 160 Hz y 159 kHz. Ya colocando el osciloscopio podemos ver esa señal. En la ilustración número 5 tenemos la atenuación de la señal de frecuencia menor a 160 Hz. Filtro rechazabanda. Tenemos que es un filtro electrónico que no permite el paso de señales cuyas frecuencias se encuentran comprendidas entre las frecuencias de corte superior e inferior. En la ilustración vemos la banda de rechazo y las etapas que vamos a utilizar es el filtro pasabajos y filtro pasaaltos, acompañado de un seguidor de voltaje. Y los datos que tenemos son: implemente un filtro electrónico rechazabanda con el rango de frecuencia de 200 Hz a 80 kHz con ganancia unitaria. La fórmula es: R1 va a ser igual a 1 sobre 2 por pi por F0 por Q por capacitor 1. Para R2 tenemos que va a ser igual a 1 sobre pi por F0 por el capacitor 1. R3 va a estar dado por Q sobre 2 por 2Q al cuadrado más 1, eso multiplicado por pi por F0 por el capacitor 1. Y tenemos que F0 va a ser igual a la raíz de FCH por FCL. Por último, tenemos Q va a ser igual a F0 sobre FCH menos la FCL. Para darle sentido a las letras anteriormente mencionadas, vamos a darles un valor. Entonces, FCL va a ser igual a 200 Hz, que sería la frecuencia de corte del pasabajos. La FCH va a estar conformada por 80 kHz y este sería igual a la frecuencia de corte del pasaaltos. C1 sería igual a 0.01 microfaradios. F0 sería la frecuencia central, es el valor eficaz de la frecuencia de corte a utilizar. Q es el factor de calidad. Son los conceptos que aclaramos al iniciar esta presentación. La medida de la eficacia de un filtro al realizar su función mide la relación entre la señal que disminuye en amplitud y la señal que filtra o que la deja pasar. Entonces, para calcular, tenemos que F0 va a ser igual a la raíz de 80 kHz por 200 Hz. Eso nos va a dar un igual a 4 kHz. Para la Q, tenemos que va a ser igual a F0 sobre FCH menos FCL. Sustituyendo los valores por los anteriormente mencionados también, sería igual a 4 kHz sobre 80 kHz menos 200 Hz. Eso nos daría igual a 0.05. Entonces ahora para calcular R1, R2 y R3. El modelo que se va a utilizar para rechazabanda activo en RS Twin T es el siguiente, pero antes vamos a calcular las resistencias de R1, R2 y R3. Para R1 tenemos que 1 sobre 2 por pi por 4 kHz por 0.5 por 0.01 microfaradios. Y eso nos va a dar igual una resistencia de 3.97 kiloohmios. La R2 va a estar dada por 1 sobre pi por 4 kHz por 0.02 microfaradios.
Y para eso tenemos una resistencia de 397.89 ohmios. Para R3 tenemos 0.5 sobre 2 por 2 por 0.05 al cuadrado más 1 por pi por 4 kHz por 0.01 microfaradios. Y eso nos daría una resistencia de 197.95 ohmios. Y ya mencionado el modelo que se va a utilizar. Tanto R1, R2 y C3 conforman el filtro pasabajos y C1, C2 y R3 conforman el filtro pasaaltos. Y el seguidor de voltaje le proporciona la ganancia unitaria y atenuar con su alta impedancia de entradas corrientes que no son desechables. También tenemos a la vista la ilustración número 8, la del rechazabanda. Para ir finalizando tenemos las señales que atenúa en amplitud. En la ilustración 9 tenemos las señales entre 200 Hz y 80 kHz, pero también tenemos el paso de señales fuera del rango de 200 Hz y 80 kHz. En la ilustración 10, que es la del lado derecho, tenemos las señales con frecuencia menor a 200 Hz. Y a nuestro lado izquierdo, en la ilustración 11, tenemos las señales con frecuencia arriba de los 80 kHz. Terminando con la parte teórica, los dejaré con mi compañero que explicará más a detalle la simulación funcionando. Buen día, mi nombre es Luis Alejandro y me corresponde explicar la etapa de simulación y una parte de los cálculos utilizados para el diseño e implementación de la guía de diseño de filtros para la materia electrónica analógica integrada de la Universidad Don Bosco, ciclo 01-2020. Esta consta de dos filtros, un filtro pasabanda, que sería este que tenemos nosotros acá arriba, y el segundo, que se encuentra en la parte inferior, que sería el rechazabanda. Estos ambos constan de tres etapas: la etapa del pasabajo, pasaltos y la etapa de la amplificación. Para nosotros, primeramente, para el pasabanda tenemos el pasaltos primero y como segundo el pasabajos. Y los amplificadores operacionales e inversores que cumplen la ganancia de 1. Utilizamos 2 porque el primero tiene una ganancia unitaria de menos 1. Y para lograr la ganancia unitaria positiva utilizamos 2. Para tener la misma amplitud la misma amplitud de salida con respecto a la de entrada. En el rechazabanda tenemos lo que es siempre acá un pasabajos y de este lado el pasaltos, y tenemos seguidor de voltaje para lograr de manera simplificada la ganancia unitaria. El funcionamiento es el siguiente. Disculpe. Primero tenemos ahorita conectado el rechazabanda. Ahorita se encuentra a una frecuencia de 40 Hz. Nosotros sabemos que dentro de un rango de 200 Hz a 80 kHz, este filtro rechaza esas frecuencias. Entonces, al encontrarse fuera de ese rango, nosotros podemos notar que la señal de salida es el reflejo de la de entrada. Ya si nosotros nos encontramos dentro del rango, ya llegando a la frecuencia central, que la frecuencia central es el valor eficaz de las dos frecuencias de corte, podremos ir notando que la señal de salida va disminuyendo en amplitud. Como pueden notar acá, seguimos aumentando, sigue disminuyendo en amplitud. Y ya si nosotros nos encontramos fuera del rango, ya de 80 kHz, perdón, si ya estamos en 560, ya se nota, esperando, en 56 estamos, 120, se nota que va llegando a ser similar a la de, ahí está, similar con respecto a la de entrada a la de salida.
Entonces, el rechazabanda lo que hace es de que junta las curvas del pasabajos con el pasaltos para formar el rechazo de la frecuencia de corte que nosotros hemos denominado, tanto de 200 Hz como 80 kHz. Entonces, las que se encuentran fuera de ese rango no se ven afectadas con respecto a las que se encuentran adentro. Ahora, para encenderé el pasabanda. El pasabanda funciona dentro del rango de frecuencia de 160 Hz a 159 kHz. Ahorita nosotros nos encontramos un poquito por arriba. Si nosotros nos encontramos dentro del rango, podemos notar que la señal de salida es similar con respecto a la entrada. Acá no lo he mostrado aún, pero sí, la señal de entrada consta que es de 1 voltio pico a pico. Si se cumple. Tendré los cursores. Ya si nosotros nos encontramos fuera del rango, que el rango es de 160 Hz a 159 kHz, si nos encontramos por encima de 159, podrá notar que la señal de salida se ve disminuida en amplitud. Entonces, si se cumple el pasabanda, y ya verificando el rango inferior, ya nos encontramos una frecuencia de 41 Hz. Para notar que sí, la de salida se ve disminuida en amplitud. Entonces, para ambos casos funcionan como debería. Con respecto a los cálculos, tenemos lo siguiente. Esto, como mencioné, consta de 3 etapas: el pasa alto, pasa bajo y la amplificación unitaria. Acá nosotros tenemos las frecuencias de corte, la fórmula de frecuencia de corte, de la cual nosotros definimos que C1 y C2 tendrán un valor de 0.01 microfaradios, para solo tener una variable que encontrar, que sería R1 y R2. R1 corresponde para el pasa altos y R2 corresponde para el pasa bajos. Entonces 99.4 kilómetros corresponderá para la resistencia del pasa altos y 100 ohmios para la resistencia del pasa bajos. Acá está la fórmula para encontrar la ganancia del amplificador inversor. Como sabemos que utilizamos 2 inversores, a la salida nosotros tenemos una ganancia de 1. Entonces nosotros utilizaremos frecuencias del mismo valor, y en este caso será de 10 kiloohmios. Ya tenemos el filtro pasa altos. Seguidamente tenemos el pasa bajos y en conjunto el pasa banda. Acá están las señales que ha tenido amplitud. Acá se encuentra que es mayor a 159 kHz, entonces podremos notar que está disminuida en amplitud. Ya cuando está entre 160 Hz y 159 kHz, podemos notar que son similares la de entrada con la salida. Contrario cuando se encuentra menor a 160 Hz. Vemos una gran diferencia con respecto a la señal de entrada, la de salida. Ya para el filtro rechazabanda tenemos lo contrario. Si en el filtro pasabanda teníamos primero el pasa alto y luego el pasa bajo, ahora tenemos primero el pasa bajo y luego el pasa alto para formar esta curva. Las que se encuentran dentro de esta se verán disminuidas en amplitud y las que se encuentran fuera no. Como podemos notar, nosotros cuando en la simulación, a nosotros llegar exactamente a una frecuencia de corte de, por ejemplo, de 200 Hz, 160 Hz, 80 kHz y 159 kHz, no vemos de golpe la disminución de amplitud de la señal de salida, porque podrán notar que como estos filtros mostrados son de activos de primer orden, su respuesta se verá afectada con el tiempo, ya dependiendo del orden, es decir, la complejidad de nosotros veremos una mejor respuesta en el tiempo. O sea, podríamos ver si este de primer orden sería así, y si sería de segundo orden así, y ya luego de tercer orden así, y de cuarto orden. O sea, responde más rápido en cuanto al tiempo. Entonces, lo que quiero explicar es que si llegamos con una frecuencia de corte de 80 kHz, no veremos de golpe que la señal de salida se verá disminuida en amplitud, sino que podrá pasar todavía un tiempo más, o tendríamos que subirle la frecuencia o disminuirla para ver la disminución en su amplitud. Como sabemos, la etapa de amplificación será por un seguidor de voltaje. Nosotros acá tenemos 3 resistencias, como mencionaba, y 3 capacitores. Tenemos la frecuencia central, que es el valor eficaz de la frecuencia de corte, tanto para pasar bajos como pasar altos, es decir, donde mejor
hay una respuesta en el filtro. Luego tenemos el valor eficaz de este. Igualmente utilizaremos un capacitor de 0.01 microfaradios para los tres, para C1, C2 y C3. Y procederemos a calcular la frecuencia tal y el factor de calidad, perdón. Para la frecuencia central tenemos de 4 kHz y el factor de calidad de 0.05. Nosotros introducimos estos valores encontrados en la fórmula y obtenemos que para R1, que es la que se encuentra acá en el pasabajos, es de 3.97 km y R2 es de 397.89 y R3, que corresponde al pasa altos, es de 197.95 y tenemos el seguidor de voltaje y es aquí donde lo mostraba. Luego tenemos las frecuencias. Cuando este está entre 280 kHz, que son las que debería de disminuir amplitud, lo hace. Y ya cuando se encuentran por debajo o por encima del rango, pueden notar que la señal de salida viene siendo similar en amplitud y en frecuencia. En amplitud y en fase, perdón. Eso sería todo con respecto a los cálculos de la simulación. Muchas gracias.